Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bueno, hoy estoy acompañado, hoy no estamos solos con estos videos que vamos finalizando en este año 2024 y seguramente también para hacer un poco de balance, para refrescar un poco la memoria en cuanto a números, qué mejor que tener a Marquito Castro, y bueno, para charlar de todo lo que es la actualidad de Chicago todavía, porque a 14 de diciembre aún no tenemos confirmado oficialmente quién va a ser el técnico del primer equipo, quiénes son los jugadores que se van a quedar, quiénes son los que finalmente se van a ir. Y bueno, ya a mí me empieza a preocupar sinceramente porque los días van pasando y como decíamos el otro día, ¿no? El 2, 3, 4 de enero ya hay que volver porque el campeonato de Nacional B o de la B Nacional o de la Primera Nacional, como se dice ahora, no creo que se extienda mucho más allá de la primera semana de febrero. Pero bueno, vamos a ir comentándole con algunos números que estaba leyendo recién que tiene Marquito que son sorprendentes. Uno sabía que eran buenos los números, pero cuando uno los analiza fríamente, a veces se sorprende más de lo que puede pensar que pasó realmente dentro de la cancha y con la sumatoria de la campaña del Lobo Montenegro. ¿Cómo va, Marquito? ¿Todo bien? Bueno, un saludo para vos, Casca, y para todos los que estén prendidos ahí en el video de YouTube de Esto es Chicago. Siempre para recordar que están bienvenidos a suscribirse al canal, que bueno, de a poco va creciendo y se arroba esto es Chicago 1440. Para que la gente pueda entrar ahí, poner me gusta, se suscribe, es gratuito y por supuesto se va incorporando a una forma de comunicarse que gracias a Dios y afortunadamente va creciendo mucho, ¿no? Incluso ahora que ha terminado el campeonato, sin embargo la gente sigue apoyando y bueno, vamos a ir mejorando lo que es escenografía, estética, no somos expertos en ese tema, pero bueno, lo vamos a ir solucionando y por lo menos la información y los datos y todo lo que usted quiere saber de Chicago en esta temporada donde poco se sabe, la vamos a tratar de brindar. Así que, bueno, me decías algunos números, Marquito, que estaban, la verdad, que sorprende. Ahora que el Lobo Montenegro ya es nuevo técnico de Estudiantes de Buenos Aires, que para algunos está bien, para otros está mal, para algunos está bien que se haya ido, para otros está mal que supuestamente haya negociado antes, o son muy éticos para algunas cosas y no tan éticos para otras. Pero bueno, los números son sorprendentes y eso es irrefutable, ¿no? Sí, bueno, el Lobo ha dejado en este año y medio un trabajo y ha elevado la vara de lo que venía haciendo Chicago en los últimos 4 o 5 años. Entonces por eso los números terminan reflejando eso, que no es casualidad. Lo ha hecho con 2 planteles distintos y en una situación parecida a la que atraviesa Chicago ahora, porque queda muy poco tiempo para armar un plantel y el torneo comenzará en la primera semana de febrero. Hay un dato que es más o menos similar al año pasado. ¿Te acuerdas cuando el año pasado decíamos las elecciones se hicieron tarde? Sí. Por lo tanto la comisión directiva nueva, que es la que está gobernando en este momento, iba a tener poco tiempo para armar el equipo. Yo recuerdo que las elecciones del año pasado fueron el 17 de diciembre, o sea, 3 días más del que estamos pasando hoy. Claro. Y la situación es más o menos similar, porque no tenemos técnico, en ese momento teníamos técnico, y no tenemos plantel, o por lo menos no sabemos si realmente los que estuvieron se van a seguir quedando, ¿no? Sí, hay una diferencia que ahí la marcaste vos. Chicago no tiene técnico y antes lo tenía. Ya había un contrato. Que no es una diferencia menor. Claro, que a veces se decía, ¿no?, que estaba la posibilidad de que se rompa, pero finalmente no sucedió, por suerte, porque los números, insisto, lo defienden al Lobo Montenegro. Y lo que tiene diferente al año pasado es que hay algunos jugadores que tienen interés en quedarse en la institución. Eso se debe cristalizar después en la firma, porque después... que no quede en la intención. Claro, todo muy lindo con la palabra, pero hasta que no se concreta la firma... Igual es un buen síntoma. Sí, por supuesto. Es que el jugador es inteligente y sabe que Chicago es vidriera. Que 1 o 2 años de buena campaña aquí te instalan en cualquier equipo de primera o en el exterior. Bueno, el ejemplo está con Castro, ¿no? Castro venía de no tener una buena temporada en Quilmes, llegó a Chicago, convirtió 13 goles, fue el goleador del equipo y va a jugar el repechaje de la Copa Libertadores con el Melgar de Perú. Exacto. Fíjate el cambio rotundo que tuvo en solamente un año de haber tenido una buena campaña. Claro. Acá. Antes de meterme en los números, déjame opinar algo con respecto a eso. Porque Castro firmó antes que el Lobo Montenegro. Y no uno de los primeros refuerzos, decís. Claro. Y no, me refiero ahora que Castro firmó antes en el Melgar que el Lobo Montenegro en Estudiantes. Y me parece que no se midió con la misma vara o se castigó de más al Lobo y creo que Nadie mencionó que Castro ya se fue, apenas parecía que bajó de San Juan y se fue para Perú. Tan rápido concretó una llegada a un club del exterior encima, porque no es que era del país. Y me parece injusto eso. Con alguien que, a ver, bien merecido tiene Castro
ese crecimiento en su trayectoria, nadie puede decirle nada, está en su potestad, el contrato ya estaba por finalizar. Y lo mismo de Lobo, y a veces son peyorativos los comentarios en relación a Estudiantes, y yo quiero recordar que Estudiantes ha sido protagonista en casi todos los campeonatos de la Primera Nacional desde que subió a esta divisional, mientras que Chicago padeció durante muchos años. Entonces no hay que pecar de soberbios a veces, ¿sí? Eso para tener en cuenta. Bueno, teniendo en cuenta eso que decís, hay un dato que marca la tendencia o que ejemplifica de la mejor manera lo que acabas de comentar, ¿no? Claro. Recién decías, Estudiante peleó la mayoría de los campeonatos, y es cierto, con Walter Ota sobre todo. sí, llegando a una final del reducido. Llegando a una final del reducido con Instituto en Córdoba, o que definió con Instituto en Córdoba, marca un poco lo que a veces creemos que somos, pero que los números no lo reflejan. Claro, a ver, yo creo que en la historia, y si partimos de ahí, sí, Chicago creo que sí es más grande que Estudiantes. Eso sí, creo indudable. que no hay dudas de eso, pero no hay que vivir mucho de eso porque lamentablemente estamos en una situación que estamos en desventaja. Estudiantes es un club que está ordenado hace mucho tiempo y por eso se puede dar ese tipo de lujos, pagándole casi el triple, ¿no? Hay que refrescarlo, digo, eso. Claro. No nos quedemos con la historia que somos grandes, porque con la historia ya hemos demostrado, sobre todo en los últimos torneos, afortunadamente el último no, el último es como que volvimos a refrescar la memoria, que ya no alcanzan con tirar la camiseta dentro de la cancha. Uno es grande por distintos motivos, grande por la gente que lleva, grande por los títulos que tiene, grande por el crecimiento institucional. Bueno, y de los tres, por lo menos de las tres que acabo de mencionar, una sola se mantuvo a lo largo de la historia, que es la gente o el público, sí, que acompaña al equipo más allá de la campaña. Pero lo otro hay que refrescarlo porque instituciones que uno cree y que realmente son más chicas en cantidad de público, en estructura, en años de fundación, últimamente nos han pasado el trapo, y hay que decirlo, lamentablemente hoy Estudiantes puede ofrecer el triple que lo que ofrece Chicago. Pero yo quiero marcar algo más aparte del Lobo Montenegro, que por supuesto seguramente habrá negociado el representante, como hace la mayoría, como hizo Castro recién, que hiciste bien. Como representante de Castro no puede ser que haya definido su pase a Melgar de Perú, terminó el partido con San Juan, bueno, terminó Chicago, se quedó afuera, vamos a empezar a negociar con el Melgar. No, ya Melgar lo tenía visto, ya seguramente había tenido alguna charla, pero bueno, se castigó más al técnico que al jugador. Pero bueno, eso está bueno que lo aclares porque muchos lo perdieron de vista. Aparte es el trabajo del representante. Claro, no puede gustar o no, a algunos le parecerá ético, a otros no, pero es el trabajo del representante. Ahora, distinto es meterse con un protagonista que ha afirmado y ha negado que tuvo charlas con otras instituciones. Y ahí donde ensuciar a un protagonista me parece que es injusto. Después bueno, ahora sí me meto con números. Pero digamos algo más, y para cerrar el tema, porque el Lobo Montenegro ya es un técnico de Estudiante y lo vamos a cerrar con esos números que reflejan lo que ha sido el Lobo y que me parece para mí, como decía el otro día, que se fue por la puerta grande. Yo insisto que se fue por la puerta grande, sí, aunque algunos quisieron maquillarlo o ensuciarlo. Bueno, lo han ensuciado. Pero me parece que el hincha, cuando analice fríamente, se va a dar cuenta que el Lobo tiene la puerta abierta y seguramente va a volver, como me lo dijo personalmente. Voy a volver en otro momento. Nunca lo quisieron al Lobo Montenegro. Entonces, el técnico que está jugando una semifinal o cuarto de final sabe que la única forma que tenía de continuar en Chicago era que Chicago ascendiera. No había otra manera. Ahí hubiera sido imposible que le digan al Lobo que se vaya, porque ya era una buena campaña quedándose afuera del reducido, y la segunda campaña con el equipo que él armó de entrada y que propuso y que dispuso que cada uno de los jugadores pudieran formar parte del equipo, terminaba ascendiendo. Pero si no, era imposible sostenerlo. A veces se maquilla, a veces se disfraza, a veces no se dice toda la verdad, pero era insostenible. Nanía, que es el manager, no iba a los entrenamientos porque no tenía relación con el técnico. Entonces, ¿viste cuando te dicen el equipo que sale campeón es porque tiene todas las patas alineadas, ¿no? Que la comisión directiva, que el cuerpo técnico, que la gente, que los jugadores. Acá estamos hablando de un manager que cada uno tendrá su opinión, creo que ya la di claramente cuál era la mía. El manager no se hablaba con el técnico, era insostenible, muchachos. Entonces, si el manager iba a seguir a cargo, como es hoy, que parece que tiene la total decisión para incorporar técnicos, jugadores y diagramar lo que tiene que ver con la parte futbolística, era imposible. Si el manager ni siquiera iba a los entrenamientos, perdía un partido y mandaba audio, porque tenemos los audios del manager criticando al técnico por determinado planteo, imposible sostener. Entonces,
No me gusta meterme con la plata de los jugadores ni de los técnicos, pero el Lobo Montenegro ganaba 4 pelas. Vamos a hacerlo bien didáctico, 4 pelas. En la renovación del contrato de la comisión directiva incluía una cláusula que a mitad de año, a partir de junio de este año, se incrementaba un 50%. Se pasó a ganar 6 pelas. La mayoría de los técnicos de la categoría ganan 18 peras, 15 peras, o manzana, póngale la fruta que más le guste, banana si quiere. Fíjese que la diferencia es abismal. Entonces, yo creo que eso estaba adrede, porque el aumento que tenía el Lobo Montenegro en su sueldo no era por disposición de esta comisión directiva, simplemente era una cláusula que ya tenía firmada del contrato anterior. Entonces, si tenés un técnico que está peleando por ascender y querés que se quede en la institución, más allá de ese aumento del 50%, que aún así seguía siendo muy poco, hubiera sido motivado, hubiera sido más fácil. Mirá, Lobo, como pasó con Medrano ahora con Gimnasia de Mendoza, perdió la final, pero automáticamente la comisión directiva le renovó el contrato. ¿Por qué? Porque no solamente llegó a la final, sino porque estaban conformes con su trabajo. Ahora, no es que el Lobo Montenegro se quedó afuera simplemente por la parte económica, se quedó afuera porque no lo querían. O sea, fue un combo, las dos cosas. Era 3 o 4 veces más lo que le pagaba a Estudiantes y además la comisión directiva no lo quería. Entonces, seamos justos a la hora de analizar y después cada uno póngase en el lugar que quiera. A algunos les gustará lo que hizo el Lobo de irse a Estudiantes y otros dirán, no, para mí tenés razón, me parece que ya no había vuelta atrás con respecto a la relación y si la niña seguía teniendo la importancia y la injerencia que tiene hasta ahora, era imposible que Montenegro siguiera como técnico. Pero bueno, después es una opinión personal y... Sí, bueno, ahí están los dos ejes de por qué Montenegro no sigue. Primero, que no es una cuestión solamente económica, hay un desgaste, es lógico, y si uno repasa distintas instituciones es difícil encontrar un técnico que perdure más de 2 años en una institución. Eso es cierto. Digamos que cae en el sentido común de que el Lobo, la única manera que hubiera continuado es con el ascenso, como lo marcaste vos. Totalmente. Pero bueno, los números hablan por sí solos, Marquito. Así que bueno, el Lobo es de los pocos técnicos que ha sumado más de 100 unidades en menos de 2 años. Estamos hablando de un técnico que sumó 106 puntos en 64 partidos, un 55% de efectividad. Que está desglosado En 29 triunfos, en 19 empates y bueno, 16 derrotas. 16 derrotas que si se analizan fueron porque el equipo fue a buscar más. Porque tranquilamente pudo haber cerrado algunos partidos y sumar algunos puntos más, pero habla de la ambición y de que el técnico tenía la intención siempre de mirar el arco del frente, por eso también el mérito de haber sacado tantos puntos, ¿no? 106 puntos en 64 partidos, ¿me dijiste el porcentaje? Es de un 55,2. Es un muy buen porcentaje. Muy buen porcentaje, no hay muchos técnicos con ese número. Guede excede, pero Guede lo hizo en un año. Acá estamos hablando de un técnico que lo hizo en 2 años, con 2 comisiones directivas distintas, con 2 planteles distintos, que de un plantel a otro casi que no se repite un jugador. ¿Guede lo hizo en un año o en 6 meses? En 6 meses. 6 meses, claro. 6 meses. Sí, sí. Y recién comparado, yo veía algunos datos que tenés acá que es impresionante porque uno por ahí lo puede saber, pero cuando los números fríos te marcan la realidad, es como lo que hizo el Lobo Montenegro suma más puntos que ¿cuántos años de campaña? Bueno, por eso hay que tener memoria y acordarse de dónde viene esto. ¿Por qué el mérito del Lobo Montenegro? Porque veníamos de 4, casi 5 años, donde Chicago llegó a tener 11 ciclos técnicos, 10 entrenadores y uno que repite, que fue Giacaglia, donde en ese tiempo Chicago sumó 93 puntos. 93 puntos en 4 años. El Lobo hizo 64 en un año y medio. ¿Entre qué periodo Chicago tuvo 11 técnicos? En el 2019, mediados de 2019 y el primer semestre de 2023, que se termina con Arrotea y ahí la asunción del Lobo Montenegro. Hasta la salida de Arrotea, claro. Exactamente. Entonces ahí tenemos Esmeraldo, De Paoli, Giacaglia, Labruna, Forestelo, Marchesi, Grelac, Ruiz, Rama, el interinato y después Arrotea. En 111 partidos, Chicago tiene menos puntos que partidos jugados, 93 sobre 111, donde ganó solamente 17 partidos. El Lobo ganó 29 en un año y medio. En un año y medio el Lobo, clarito, ¿no? En un año y medio el Lobo sacó 106 puntos sobre 64 partidos jugados. Y entre 2019 y 2023, con 11 técnicos que recién lo acaba de nombrar Marco, logró 93 puntos en 111 partidos jugados. O sea, el Lobo Montenegro en un año y medio hizo más que en 4 años de campañas anteriores. ¿Qué es lo que vos decías, Marco? Ahora
vamos a empezar a valorar lo que ha hecho el actual técnico de Estudiantes de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro, sí, sin lugar a dudas. Y aparte de eso, también la cantidad de derrotas que ha sufrido Chicago, 52 en 111 partidos. Estamos hablando casi la mitad de los partidos de Chicago los terminaba perdiendo. Entre 2019 y 2023, casi la mitad de partidos que jugó en ese periodo los perdió. Sí, sí, sí. Por eso, siempre el agradecimiento para la gente que trabaja bien en el club. Sean del riñón del club o no, sea hincha del club que sea, si se desenvuelven bien, si trabajan bien es para destacar. Totalmente. Y los números lo dicen por sí solos. Sí. Bueno, ahí tenías un dato con respecto a qué puesto ocupa el Lobo Montenegro en cantidad de puntos sacados. Claro. En relación a la historia, o por lo menos de los últimos Sí, tiempos, ¿no? sí, yo trato de tomar trazar líneas temporales para la comparación desde la temporada 86-87, que es donde se crea la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana. El Lobo está en la cuarta ubicación. Y escuchen los nombres que están por encima. Pues nada más ni nada menos que Hugo Ser en primer lugar y el segundo de Rodolfo Mota. Y el tercero, no es tan recordado o tan mencionado, pero que ha hecho buenos trabajos en Chicago. Tal vez no tenga el valor que se merece, ¿no? Claro, es Mario Finaroli. Esos tres, junto con el Lobo, son los únicos entrenadores en más de 30 años en sumar más de 100 puntos. El Lobo lo hizo en menos tiempo que estos tres. Ahora lo hubo ser increíble, 146 puntos. Sí, hay un tema ahí. Que muchos de esos puntos de Hugo Ser fueron cuando valían 2 puntos por victoria. Bueno, o sea, más destacable todavía. Claro, tendría más. Tendría más, claro. Y desde 1955 hasta acá, que es más o menos el rango donde se tiene números concretos de cuántos técnicos hubo en Chicago, el Lobo está en la séptima ubicación. Es decir que de los últimos 70 años el Lobo está dentro de los mejores 10 entrenadores en puntos cosechados con la institución. Un técnico que vino por la puerta de atrás, no sé si por la puerta de atrás, pero no con mucha expectativa. Claro, que no tenía grandes pergaminos, que había hecho una muy buena campaña con Flandria, que lo había ascendido a esta divisional, pero nadie esperaba este rendimiento, hay que ser sinceros. No. Sí, que elevar un poco la cantidad de puntos. Bueno, desde la temporada 95-96, que es allí donde se consideran los 3 puntos por victoria, el Lobo está en el puesto número 2, solo por detrás de Finaroli. Si el Lobo hubiera jugado 3-4 partidos más, lo hubiera superado, claramente. O si hubiera tenido 6 meses más para completar 2 años. Y desde que se crea la Primera Nacional, el Lobo Montenegro está dentro de los mejores. Si se consideran los 3 puntos por victoria, es el mejor entrenador, por lejos, de lo que ha tenido Chicago en esta divisional, porque ha sumado 72 puntos en 21 partidos jugados. Y Finaroli que es el 65 sería el segundo. Claro, igual hay que decir algo. Que, a ver, marcamos los 3 puntos por victoria. Por ejemplo, Hugo Ser tiene 92, que es allí donde se nota el tema de la desproporción. Por eso tratamos de marcar un parámetro. Claro, porque Mota también entraría que en su etapa, creo que también había 2 puntos en algún momento de su etapa. Claro, sí, sí. Hubo de 3 y de 2. Sí, y bueno, Rodolfo dirigió en primera división. Claro. Acá, bueno, hacemos el desglose en la Primera Nacional. Claro, tal cual. Pero sí, bueno, en Mataderos es donde me quería meter, que el Lobo es el técnico que más puntos ha sacado en este último tiempo, 72 unidades decía, 21 partidos ganados. Es un montón. Ha perdido solamente 4 veces en toda su estadía. Estamos hablando de 2 partidos por año. Es un muy montón. poco. Es un montón. Realmente. Y mucho tiene que ver, por supuesto, bueno, estuvo un año y medio en la campaña que terminó con la derrota en San Juan. Que ha hecho una fortaleza de Mataderos cuando, bueno, nos retrotraemos a 2019-2023, que venía cualquier club y te ganaba. Y ganaba, con muy poco le ganaba a Chicago. Sí, totalmente. Y el Lobo, la verdad que los equipos que le ganaron hicieron méritos para eso. Sí. Que le han hecho muy buenos planteos y se pueden recordar fácilmente. Uno fue Estudiante de Río Cuarto. Sí, que ganó bien. El otro fue Alvarado, que fue el primero, aquella goleada 4-1. El técnico era Pancho Martínez, que armó el plantel de San Martín y San Juan. Sí, y que fue destacado por Antuña. Claro. El otro fue Santelmo. Sí, y Santelmo que lo ha hecho, la verdad que
Lo pasó de por muy arriba, buena manera, futbolísticamente lo pasó por arriba. Sí. Bueno, nos tenemos que meter, para ir cerrando, Marquito, en el tema del técnico actual. Lo decíamos el otro día, la sensación es que Damián Ayude va a ser el técnico. El otro día esperaban que se jugara la final de reserva, que finalmente perdió. Se habla de Gabriel Gómez, tiraron algunos nombres. Yo te digo sinceramente, para mí, el técnico es Damián Ayude. Para mí estaban esperando varias situaciones. Primero, que terminara la final de reserva. Segundo, que el Lobo firmara en Estudiantes de Buenos Aires, para que no quede como que Chicago ya tenía el técnico antes que el técnico que se fue. Y ahora veremos. A mí me cuesta pensar que un técnico de experiencia, de oficio, me gusta Gabriel Gómez, ¿eh? Sí. Me gusta Gabriel Gómez. Sí. Pero me cuesta pensar que un técnico de experiencia de oficio va a permitir que Nanía, siendo manager, tenga tanta injerencia en el plantel. Y eso los técnicos de afuera lo saben. Me cuesta creerlo, pero bueno, ojalá venga Gabriel Gómez, se pueda imponer y pueda ser el técnico de Chicago. Y a mí me cuesta pensar que Gabriel Gómez venga a Chicago por menos de 12 peras también, ¿no? Sí, o manzanas, sí. O kiwis, sí, totalmente, menos de 12. Viene de agropecuario, claro. No viene con buenos rendimientos en los últimos equipos. Tuvo un buen año en agropecuario, el segundo año ya no fue tan bueno. Es que Agropecuario es un club difícil de dirigir, ¿no? No porque tenga hincha, porque claramente eso escasea. Y yo creo que en Agropecuario no ganaba 12 sojas. No. Más de 12 sojas. Pero es gente que te refriega las cosas en la cara, te exige y no es fácil trabajar ahí. Por eso a veces no le va. A Vico no le fue bien. Sí, por eso. Lo salvó el descenso y nada más. Pero no lo pudo despegar totalmente. Y yo creo que lo de Gabriel Gómez es una pantalla para decir que están negociando con varios técnicos y para no decir directamente y abiertamente que Damián Ayude va a ser el técnico, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? A mí me han hablado muy bien de Damián Ayude, pero la única responsabilidad como cabeza de grupo fue ahora en la reserva de San Lorenzo. Después fue ayudante de Nanía, ayudante de Nicolás Larcamón, pero hace muchos años que es ayudante de campo. Y ahora es como que pegaría el salto en un equipo con una responsabilidad grande, que ojalá le vaya bien. Ayer me comentaban que Damián Ayude fue jugador de Chicago en inferiores, que estuvo en el plantel del 2001. También me comentaban, ayer precisamente me contaban, yo no sabía. ¿Y que ha trabajado en inferiores? Ha trabajado en inferiores, pero había sido jugador. Me dijeron que era marcador central o volante central de Chicago en el año 2001. Eso es una ventaja, conoce el club, no se va a encontrar con algo distinto. Exactamente. Sabe lo que es Chicago. Sí, ha sido ayudante de campo de Nanía en Barracas, ¿no? Claro, sí, en 2019. El problema es que la vara está alta, que no hay mucho tiempo para armar un plantel y que la exigencia también es alta. Entonces, no tendrá mucho margen de error. Más teniendo en cuenta que es un club que, sacando a Montenegro y a Perazo en los últimos casi 30 años, los técnicos que perdían 2-3 partidos seguidos se iban. No tenían espalda para quedarse. Claro. Igual. Y bueno, vos mencionaste a Perazo. Perazo hubiera sido una buena alternativa, sí. Pero también reitero y recalco lo mismo que dije recién con Gabriel Gómez. Yo no lo veo a Perazo bancando que Nanía le diga, mira, viene el 3 de Sportivo Resistencia. Si a Perazo no le gusta, no entra. Y ya Perazo dio prueba de eso. Cuando el equipo del 2019, 2018-2019, lo armó él. El Pito González, Sánchez Otero. Le han querido poner jugadores de todo tipo. Pero quisieron poner jugadores, alguno que otro aceptó porque esto es fútbol y sabemos que los representantes juegan. Si viene Juan y viene Pedro, te tendrían que llevar a Luis también, y por ahí Luis no es igual, pero bueno, viene en el paquete. Eso ya lo tenemos sabido, ya sabemos que funciona así, pero Perazo no se va a dejar poner tantos jugadores. Por eso, repito lo que dije hace un ratito, me cuesta creer que un técnico con oficio, con experiencia y con buena imagen permita que Nanía le arme el equipo a su antojo, sabiendo cómo es que arma los equipos Alejandro Nanía. Por eso la sensación, no sé, Marquito, pero la mía personal, es que Damián Ayude va a ser el técnico de Chicago. No creo que pase la semana próxima, no porque uno tenga la data o la información, es una cuestión de sentido común por el tiempo que queda para preparar la pretemporada, porque, repetimos, hoy es 14, en 2 semanas termina el año. Entonces ya, y después que pase el fin de año, hay que volver a los entrenamientos, hay que preparar la pretemporada, ya hay que prepararla ahora, porque el campeonato va a arrancar los primeros días de febrero. Entonces, el poco tiempo que reclamó la comisión directiva actual en relación al año pasado es lo que le está pasando ahora, con una diferencia que no es menor. El año pasado estaba el Lobo, te guste o no, quisiera que fuera técnico o no, era el Lobo Montenegro el que estaba establecido, y además con ventaja de que ya conocía el club y algunos jugadores iban a quedar, no muchos finalmente.
pero hoy no tenemos ni técnico. Entonces, esa es la diferencia más grande que ojalá, repito, por una cuestión de tiempo, Marco, la semana que viene se cierre. Si es Ayude, que sea Ayude, si es Gabriel Gómez, que sea Gabriel Gómez, si es Juan Pérez, que sea Juan Pérez, pero que en definitiva la semana próxima ya se esté pensando en la pretemporada y que empiecen a venir los refuerzos porque no hay tiempo. Los refuerzos y también para darle un poco más de certeza a ¿Quiénes son los que se van a quedar? Claro. Claro, porque hay algunos que tienen intenciones de quedarse y tenés que darles también la noticia de quién los va a dirigir. Que puede influir también eso Claro. en la decisión de quedarse o no. Sí. Claro. Y tenemos para arreglar algo que no termina de confirmarse todavía, pero datos de lo que va a ser el fútbol amateur. Por ahí me dijeron, Alejandro Nanía se quería quedar con el manejo del fútbol amateur. Afortunadamente me parece que no va a ser así. Esto digo afortunadamente porque la gente que maneja el fútbol amateur... Bueno, eso dijo públicamente también. Ah, lo dijo Que públicamente. no tenía intenciones de agarrar el fútbol juvenil. Bueno, pero igual... Veremos si cumple. Yo doy con todo respeto, si Nanía me dice buen día, yo salgo con el paraguas, igual. Mario Silvestre va a seguir siendo el presidente de Fútbol Amateur, que ha hecho un laburo bárbaro, ya tiene experiencia, oficio. Yo confío en Mario Silvestre y mucha gente que labura con él. Me confirmaron que el negro Julio Serrano va a seguir siendo parte del plantel de técnicos, eso es una alegría muy grande. Cachito Bertini también. Me dijeron que Luongo va a ser el técnico, pero que se está buscando coordinador, que aparentemente Luongo no va a seguir siendo coordinador y técnico de reserva, va a ser técnico de reserva, pero se va a buscar un coordinador para que no se junten las tareas. Claro, por una cuestión también personal. Y yo creo que no está tan mal igual. Me gusta que siga Luongo, ha potenciado muchos juveniles. Nosotros que tuvimos la posibilidad, Marquito, de ir varios partidos de reserva, diría que casi todos, ha potenciado muchos chicos. Hay un chico de 2007, Alejo González, y esto lo comentamos porque no mucho sale a la luz, porque no se va a ver reserva, un volante central con un futuro enorme y ya tiene varios partidos en el lomo. 2007, estamos hablando de un chico de 17 años, y ahora está Terremoto Campo, Tiago Ocampo. Fíjense que en la página nuestra lo publicamos todos los años goleador. Este año fue el cuarto goleador de la categoría, no de Chicago, fue el goleador de Chicago indiscutiblemente, pero además fue el cuarto de la categoría, incluyendo la zona metropolitana y la zona interior. El año pasado fue el segundo y el anteaño pasado fue el primero. Y en infantiles fue goleador. Todas las categorías infantiles fue goleador. En novena fue goleador, en octava fue goleador y en séptima, que acaba de terminar su año, fue goleador. Y un dato más sobre este chico, Tiago Terremoto, que le dicen Terremoto, Ocampo. No solamente viene de Moreno todos los días, 2 horas y media de bondi para venir, 2 horas y media de bondi para volver, siempre acompañado de su mamá. Aparentemente tiene un buen representante, serio, eso no es un dato menor. Y ya está entrenando en reserva. Ya tiene los últimos 2 meses, Luongo y Wenzel vieron y dijeron, este tiene que subir, empezar a golpear y empezar a chocar con los chicos más grandes. Y tengo un dato más, algunos chicos de reserva, titulares y otros de cuarta, le estuve haciendo una consulta. Che, ¿es verdad que subió Terremoto Campo? No, es un animal. Y viste que siempre que sube un chico se lo tantea. A ver, tocale un poquito a ver cómo responde. Guapo, va para adelante, goleador. Cuidémoslo. Ayer miraba un gol de Javier Ruiz, Marquito, jugador de Barraca Central, que es jugador de Independiente y está préstamo en Barraca. ¿Sabe dónde estaba Javier Ruiz hace 3 o 4 años? No, un poquito más, 5 años. En la pensión de Chicago. ¿Sabés por qué se fue de Chicago? Porque no le pudieron pagar la pensión en la gestión de Germán Kemp. ¿Quién lo descubrió a Javier Ruiz y quién lo fichó para Chicago a Javier Ruiz? Y que después fue jugador del Verde y que lamentablemente, como Chicago no lo pudo mantener, terminó recalando en Independiente, el negro Julio Serrano. Entonces, viste, a veces dicen, no hay pibes en inferiores. Sí que hay. Manu Brondo es el goleador de los Andes, hoy define el ascenso con Argentino de Quilmes. Goles importantes. Manu Brondo fue Argentino Junior. Tengo la captura de la publicación de la gestión de Germán Kemp cuando se va Argentino Junior, no informan el importe y dicen simplemente, Manuel Brondo se va a continuar su carrera deportiva Argentino Junior. No te dicen si a préstamo, si lo regalaron, si lo prestaron, si lo vendieron. Bueno, después averiguando, lo vendieron por $25.000. ¿Escucharon? Hoy es el goleador de la B Metropolitana, el goleador de los Andes, después que se recuperó de una lesión de ligamento que lo tuvo a mal traer. Hoy es un jugador importantísimo para el equipo de Loma y seguramente, o con los Andes o con otro equipo, el año que viene jugará en la B Nacional. Digo, por eso siempre decimos lo mismo, hay jugadores.
Lo que pasa es que a veces los perdemos antes de tiempo, como Mati López, que se fue libre y hoy está en Italia. El año pasado fue figura de reserva. Lo bueno, para cerrar el tema de reserva y de juveniles, es que se hicieron contratos con los Salazar. Román Salazar, que para mí fue la figura de la reserva, marcador central. Marquito, si querés agregar algo, porque lo viste jugar. No, un 2 de LPM, como se pone ahora en WhatsApp o en redes sociales. ¿Qué significa LPM? ¿La puta madre? Exacto, sí. No, pues por ahí tenía otro significado, viste, que a veces quedo fuera de... Y que hubiera sido también un poco más justo, eso sí se le puede reprochar al Lobo, de que haya incluido un poco más a los jugadores del club, caso Salazar, porque estaban en condiciones de hacerlo. Y aparte le gustaba. Sí. Y bueno, habían otros que no sé si habían hecho méritos para estar en el banco de suplentes, quitándole lugar a jugadores como Salazar. Rocanieres, por ejemplo. Sí. Y Carlitos Salazar, que es el Chava, más conocido como Chava. Hay un dato que me llamó la atención. Se le hizo primer contrato al Chava Salazar solamente por un año. Raro, porque generalmente a los chicos de primer contrato son 2 o 3 que se le hacen. Raro, me llama la atención porque o se le hizo contrato simplemente para decir que se tiene en cuenta a los juveniles, o realmente se le hace un contrato para dejarlo libre el próximo año. Esto viene pasando de siempre, no es de ahora. Pero nunca vi que se le firmara el contrato a un jugador de inferiores por un solo año, en su primer contrato. Pero bueno, y jugadores hay, ¿Sí? Cosi firmó en Ferro. Acá lo descartamos. Está bien, lo conocía Grelac, van a decir qué buen representante que tiene, lo puso Grelac en Ferro. Alan Lorenzo va a ser el capitán de Ferro. Acá dijeron que no podía jugar más porque estaba roto. Todavía no pude encontrar quién fue el irresponsable que dijo que Lorenzo no seguía en Chicago porque estaba roto. Bueno, muy roto no está, porque terminó siendo capitán y líder, no capitán, pero sí líder de Ferro, que no se clasificó, pero que ahora con Grelac, que lo conoce a Lorenzo, seguramente va a ser el próximo capitán del equipo de Caballito. ¿Algún dato más, Marquito, para agregar? No, nada más. Solamente también para agregar a esto de por qué hay que darle atención y por qué son necesarias las divisiones inferiores, porque achican el costo de un plantel. Lo que vos tenés en tus inferiores no lo tenés que buscar afuera, por lógicos motivos. Entonces ya te ahorras peras, te ahorras manzanas en los contratos. Claro, entonces ya reducís el costo de un plantel profesional. Total. Y además le añadís sentido de pertenencia, porque el jugador que llegó a primera no se va a relajar, porque le ha costado toda su infancia, toda su adolescencia llegar a esa instancia y lo va a defender con uñas y dientes. Entonces son por muchos factores por los cuales es necesario que un plantel profesional, un equipo titular, si es lo ideal, tenga por lo menos 1 o 2 jugadores de la cantera del club. Para cualquier institución, pero sobre todo para Chicago. Para que transmita eso al jugador que viene afuera y la adaptación sea un poco más rica. El ejemplo exacto de todo este comentario perfecto que acaba de hacer Marquito es el Colo Rodríguez. El ejemplo más claro, que la luchó, la peleó, lo ningunearon. El propio Nanía dijo que se busque club porque no iba a jugar acá. Terminó siendo un jugador importante y hasta incluso muchos marcaron después de la derrota en San Juan que el Lobo se había equivocado y no ponerlo al Colo Rodríguez titular. Cuando muchos en los 20 partidos fueron los primeros que iba al banco y no tuvo ni siquiera un minuto, nadie lo recordaba. Cuando el Colo entró sin ritmo, sin continuidad, demostró que estaba para jugar en la primera de Chicago. Así como el Colo, lo mencionábamos con Marco, lo de Román Salazar, del Conejo Arroyo, hay un montón de chicos que si tuvieran la misma oportunidad que tuvieron otros que vienen de afuera, seguramente hubieran rendido mucho más o como conocíamos nosotros del tema de inferiores, donde por algo llegaron a firmar contrato. Algunos seguramente se hubieran quedado en el camino, porque siempre marcamos lo mismo, por lo menos personalmente siempre digo lo mismo. ¿Vos querés que jueguen todos los pibes inferiores? No, sí, me encantaría que jueguen todos, pero sé que es imposible. Y también sé que en el camino se van a quedar algunos. Entonces, si yo tengo que traer un 4, porque no tengo un 4 en Chicago, perfecto. Ahora, si yo tengo que traer un 3, teniendo 2 que son míos, el Conejo Arroyo y Nacho Muñoz. No nos olvidamos, Nacho Muñoz que estuvo lesionado los últimos 4 o 5 meses, pero que si Dios quiere para el año próximo va a estar. Ahí Chicago ya tiene 2 jugadores con contrato para jugar de número 3. Porque Nacho Muñoz no lo tiene nadie. Bueno, entonces a la hora de reforzar, no traigamos un 3, ya tenemos 2. Tenemos a Arroyo que ya demostró que puede jugar y tenemos a Nacho Muñoz que ha tenido un gran año, un primer semestre muy bueno
en este Sí, 2024. y Roque Ramírez, que tiene contrato por 2 años, que de los pocos jugadores junto con Kloster que tienen contratos a fines de 2025. Bueno, ya tenés 3, número 3. Sí, sería una locura buscar otro. Totalmente. Y Pastorelli, que venía jugando eventualmente también en esa ubicación, que quizás es uno de los que pueda renovar o no, pero bueno, ya en esa posición no habría que buscar otro. Si me preguntás, a Pastorelli le renuevo. Porque en los últimos partidos, cuando había que poner la cara y muchos le tiembla la pierna, Pastorelli rindió. Sí, Por lo menos es una opinión personal. No, a mí me tocó verlo en la semifinal de vuelta porque estaba pegado al alambrado y la verdad que el semblante de él transmitía confianza. Es buenísimo eso, vos que lo tuviste la posibilidad de verlo de cerca, yo lo miraba de la cabina, vos tenías más autoridad para marcarlo. Está bueno que lo destaques, porque ahí es donde se ve la templanza del jugador. ¿No? Sí, sí, No sí. solamente para de gambetear y hacer el quinto gol en una goleada, sino en un partido decisivo. Por eso repito, Pastorelli no tuvo mucho rodaje, pero cuando entró no desentonó. Así que no solamente marcamos los jugadores de fútbol amateur, nos encanta. Yo te digo la verdad, me encantaría que lleguen todos los chicos de fútbol amateur. Es imposible. Pero cuando uno de afuera viene, suma y hace crecer al equipo, por supuesto que lo vamos a destacar. ¿Cómo vamos a negar la actuación de Ferrero? ¿Cómo vamos a negar lo que fue Calegari? Que yo lo retendría como sea. Calegari sabe que si se queda cada 2-3 años es ídolo de Chicago. Y el año que viene Toda la juega en primera. posición, Un sí. año más en Chicago, del mismo que tuvo ahora, Marco, el año que viene juega en primera. Sí. Bueno, Adrián Martínez se va a quedar por la lesión, se va a remar. Sí. Y eso es un refuerzo. Sí, igual me ha comentado gente del club que Chicago no tiene la obligación de renovar el contrato. El jugador se puede ir si quiere, pero tiene intenciones de renovar en Chicago. Perfecto. No es como antes que era renovación automática. Eso es Perfecto. algo a chequear. Buenísimo. Igual, pero si hay intenciones del club y si el jugador también se quiere quedar, está Claro. buenísimo. Me parece que en un par de notas que hicimos con Adrián Martínez le decíamos, da la sensación de que él y su familia se enamoraron de Chicago y que la gente de Chicago se enamoró de Adrián Martínez. ¿Y qué falta hubiera hecho Adrián Martínez en los partidos con los sanjuaninos? Sí, en la cuestión ofensiva se notó muchísimo. Se la notó ofensiva de muchísimo. Martínez, sí. Pero bueno, también esperamos eso, Marco, que se confirme quiénes son los jugadores que se van a quedar y quiénes son los que se van a ir, para en base a lo que te queda, saber dónde tenés que reforzarte para el año próximo. La vara quedó ahí arriba, Marco, Sí. y yo no quiero que baje. Yo tampoco. Mínimamente que se mantenga. ¿no? Lo que podemos proponer para el próximo video, si te parece, Casca, Claro, sí. vamos con el detalle del plantel a ver qué jugadores se pueden quedar, cuáles son los que tienen que renovar el contrato, con cuáles hay intenciones y veremos si habrá novedades, ¿no? Porque acá una semana Yo creo algo que tiene que llegar. la semana que viene alguna novedad vamos a tener. Marco, gracias como siempre. Esa bandana que después Nati Garnica te elogia. Y cerramos. No le vamos a decir felices fiestas porque estamos a 14, pero vamos a tener un video seguramente 1 o 2 antes de Navidad. Y en el medio entre Navidad y Año Nuevo vamos a meter otro que ojalá ya con jugadores nuevos, con refuerzo, con el técnico ya confirmado, con la pretemporada sabiendo dónde se va a hacer. Creo que la semana que viene se sortea. Sí, El Nacional B. O sí, sea que la ya- semana que viene se define el formato del campeonato. Bueno. Veremos cómo se define porque ¿Vos crees que va a ser muy diferente? la lógica indica que serían 2 zonas, igual Claro. que este, con menos partidos porque hay 2 equipos menos, en teoría, porque ¿qué pasa si gana Argentino de Quilmes y juega con Sarmiento de la Banda? ¿No se van a tentar de que suban los dos? Puede ser, para que quede par. Por eso nunca sabemos en el fútbol argentino qué es lo No, que va a pasar. Tentar se van a quedar, tentar seguro que suba Sarmiento de la Banda, eso seguro que se van a tentar. Y- Ahora si se tientan después, me gustaría que los Andes porque está Guido Vilino, porque está Manu Brondo, porque está Leo López, que Leo buen López, tipo. sí, sí, sí. Me gustaría que los Andes suba, pero bueno, eso se verá y ya no será cuestión de nuestra. Exacto. Marquito, gracias por esta charla, por este video. A todos se suscriben a nuestro canal, @estochicago 1440. Me dijeron, decía @estochicago, no digas en 1440. Alejandro Beriocho, que me caga pedo. Gracias a toda la gente, repito, no le decimos felices fiestas porque vamos a estar con 1 o 2 videos de acá al 24. Y ojalá el próximo ya nos podamos sentar y hablar concretamente del nuevo técnico, de los buenos jugadores, de los jugadores que van a venir. Y sobre todo, primero, antes que nada, de los que se van a quedar. Que repito, hay algunos que son fundamentales si queremos seguir manteniendo la vara bien arriba. @esto es Chicago. Suscribite, dale me gusta y pertenece a este canal, que cada vez somos más. De a poquito vamos creciendo y vamos a entrar en el año 23 transmitiendo a Chicago. Así que
Marquito, que este año viajó por todos lados, gran laburo. Por ahí lo incorporamos Maceo, le cuesta, Maceo está grande, le cuesta ya levantarse de la silla, del sillón. Bueno, Marquito, nos despedimos. Será hasta la próxima salida. Abrazo grande para todos, chau.